Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre encofrados, ¿sí? Los encofrados que son de madera, que son para moldes ya un poco más grandes, donde la pieza tiene unas dimensiones que además nos obliga a usar un molde cuadrado o rectangular. Para eso, por lo general, van a ver que siempre se suele usar madera, preferentemente que esté forrada de ambos lados con melamina, ¿sí? La melamina es este plástico brillante que es no poroso, que va a hacer que el yeso no se pegue a esta superficie. Esto, por ejemplo, es un estante recuperado de una biblioteca, ¿sí? Van a ver que de estos se suele encontrar en la calle, se suelen vender recortes, o a veces tenemos algún mueble en casa que se desarma. Es la madera ideal para trabajar. Si ustedes tuvieran otro tipo de maderas que no tienen este recubrimiento, lo que tendrían que hacer es primero fijarse que estén lisas, que estén en buenas condiciones, y darles muchas manos de barniz. Las maderas menos recomendables son el fibrofácil y el aglomerado sin nada, porque van a absorber muy fácilmente toda la humedad tanto de la arcilla que vamos a usar para hacer las camas y para sellar por afuera, como el yeso cuando lo vertamos adentro. Eso el agua corre y empieza a absorber la madera y enseguida se les van a arruinar. Entonces esas maderas preferiblemente no usarlas, pero por ejemplo los multilaminados suelen andar bien, pero si consiguen de estas maderas mucho mejor, y ya les digo, recicladas se consiguen un montón. Esta madera que yo tenía acá mide 68 y algo, y acá tiene 22 más o menos, y es una medida que está buenísima. Yo suelo cortar siempre para tener como estándar de 20 por 30. Es un buen tamaño para trabajar, porque ya van a ver que estos moldes nos permiten agrandarlo y achicarlo, ¿sí? Hasta cierta medida. Les recomiendo que en un principio no quieran hacerse un encofrado, o sea, yo no usaría esto como un encofrado de este tamaño y decir, bueno, si total se achica o se agranda es lo mismo, porque después cuando empiecen a usarlo y a trabajar, tener 4 maderas de este largo armadas, quizás para hacer un molde así chiquito donde nos sobra un montón de material, termina siendo incómodo y hasta peligroso, porque uno se lo puede llevar por delante y desarmar todo. Tampoco usaría unas maderas que fueran mucho más altas que esto, porque además después uno tiene que verter el yeso, entonces precisamos cierta altura, nos queda incómodo, tenemos que ponernos en putitas de pie o subirnos a un banquito, se produce mucha burbuja cuando vertemos el yeso, entonces necesitamos altura y un largo que sea acorde a lo que estamos haciendo. No quieran con una madera grande resolver todos los encofrados, sino que hay que tener encofrados chiquitos, medianos y grandes para poder trabajar con comodidad, ¿sí? Entonces, yo acá voy a trabajar en este banquito de trabajo porque lo tenemos. Tengo acá unas super grampas que me sujetan. Si ustedes están en casa, van a tener que sostener con una mano y cortar con la otra, o con alguien que les ayude. Pero primero tenemos que medir acá. Yo ya medí acá, ya tengo unas marquitas hechas, medí con el metro la mitad, tengo una escuadra para tratar de hacer la línea lo más a 90 grados posible. Esto es importante, así después las maderas tienen un buen encuentro, ¿sí? Entonces vamos a marcar acá. Y después vamos a cortar, que podemos cortar con serrucho, ¿sí? O con la caladora eléctrica, ¿sí? Son las opciones que seguro van a poder encontrar en la casa. Serrucho casi seguro, esto el que la tiene genial porque va mucho más rápido. Entonces en un ratito vamos a cortar. Bueno, primero protegerse, ¿sí? Yo me puse las gafas de protección, tenemos delantal para no ensuciar, después en la casa van a tener que limpiar porque esto va a ensuciar. Tengo esto bien sujeto y tengo un serrucho que tiene unos lindos dientes. Ya hice una primera marca que es la más difícil siempre de marcar con el serrucho, ¿sí? Y ahí le vamos dando, ¿ven?
Es bastante fácil. Bueno, acá ya están una cortada al medio con el serrucho, vamos a cortar una con la caladora. ¿Sí? También tengan cuidado con esto, traten de no usar cosas con mangas que se pueden enganchar, el pelo, pañuelos, etc. Cuiden siempre esas cosas. Apoyamos bien la caladora, nos fijamos ahí, que coincida. Listo, tenemos las dos estanterías cortadas, o sea que tenemos ahora cuatro partes, ¿sí? Necesitamos 4 maderas para cada encofrado. Lo que vamos a necesitar para armar nuestros encofrados, ¿podemos dejarlo así? Sí, totalmente. Lo que van a ver en muchos libros, que usamos también en las escuelas, es ponerle estos ángulos para que nos ayuden a mantener un poco la estabilidad del encofrado. Entonces lo que van a necesitar son estas L's o estos ángulos que se venden en la ferretería, que después nos va a servir para que una madera encastre con la otra. ¿Qué se tienen que fijar? En este caso yo no conseguí otras, pero acá, si ustedes ven, esto tiene acá una muesca, que no es solo externa, sino que esa muesca está en el interior. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Porque van a ver ahora cómo se arma. Otra cosa, estas que yo compré estaban muy filosas, entonces le tuvimos que pasar primero una lima y después una tela esmeril para sacarle el filo que tenía acá, porque la verdad que estaba muy filoso, así que tengan en cuenta cómo consiguen esto. Y si consiguen que no tenga esta muesca, muchísimo mejor. ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo tienen que pensar a dónde lo voy a poner? Tienen que tomar en cuenta el espesor de la madera, ¿sí? De la madera que ustedes están usando. Entonces, lo que tienen que calcular es que les entre, ¿sí? Yo no puedo poner, esto acá tiene 3 agujeritos. Si yo lo hago que entre un tornillo en cada agujerito, me va a quedar muy pegada la L y no voy a poder meter esta otra madera. Entonces, fíjense acá la diferencia, que era lo que yo les decía que hace esta muesca, ¿no? Que acá me queda una separación. Las que tenemos en la escuela, lo que hizo nuestro querido Norbert es que le sacó acá un ángulo a esta madera para poder arrimar más acá la L. Le comió acá todo con una lima, entonces esto queda ahí perfecto. Yo les recomendaría que traten de conseguir las L's que no tengan la muesquita. Yo lo voy a poner así igual para que ustedes vean cómo igual queda armado. Voy a marcar acá donde van a quedar los tornillos que van a sostener. Tengan en cuenta que no podemos poner un solo tornillo, porque si no esto después tiene un movimiento así. Hay que poner por lo menos 2 tornillos. Yo voy a usar, esto como era un estante, tiene un lado que tiene un canto y del otro lado no tenía. Entonces este canto que está abierto, que no tiene recubrimiento, lo dejo para arriba, que va a ser el que menos se va a humedecer cuando trabajemos. Si yo lo dejara para abajo, toda la humedad va hacia abajo y esto se empieza a inflar. Entonces lo voy a dejar ahí. Y voy a medir acá también. Para poner en otra madera. Voy a usar tornillitos, estos negritos que se llaman autoperforantes, porque nos permite entrar en la madera sin tener que hacer un agujero previamente, ¿sí? Entonces es bastante más amigable porque tienen mucho filo. Yo voy a aprovechar mi banquito, que es muy práctico porque me permite acá sujetar bien todo. Entonces, tengo acá acuérdense que estos me van a quedar un poquito separadas por la muesca. No le voy a hacer yo ahora el escalón. Si le llegan a hacer el escalón, solamente hay que armarlas con esto rebajado hacia el lado de afuera. Entonces acá con un destornillador de estos que les llamamos Philip, ¿sí? Tienen que hacer presión
Esto ven que entra bastante fácil porque estos tornillos son muy amables para esta tarea. ¿Sí? Después lo terminamos de ajustar cuando ponemos el otro. Y yo tengo un amigo atornillador eléctrico, así que voy a aprovechar y pongo todos los tornillos, todos más rápido. Bien, ya tenemos uno puesto, entonces fíjense que aunque no termine de ajustar, esto siempre igual va a llevar acá arcilla, sí o sí. Ya nos va a ayudar a que esto se mantenga armado cuando lo ponemos arriba de la mesa. Entonces, ahora voy a ponerle los tornillos a todas las maderitas y después les muestro cómo queda armado. Tenemos ya las maderas con los ángulos puestos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos faltaría para poder usarlos tranquilos? Es barnizar todo este ángulo, que es lo que está descubierto. Entonces lo que tendría que hacer es pinceleta y hacerse una barniceta, que es barniz bastante diluido con aguarrás, y le dan varias manos. ¿Por qué lo hacemos más diluido? Para que penetre. Después, si quieren, le dan una última con un barniz un poquito más espeso y dejar secar bien. Eso es para que toda la humedad no vaya penetrando en el interior de la madera. Esto, si no, se empieza a abrir como un hojaldre y ya no les va a cerrar bien el encofrado. Entonces eso sería lo último para poder usar bien tranquilos el encofrado. ¿Cómo se usa esto? ¿Sí? Porque muchas veces pasa en las primeras clases cuando arman encofrado que lo arman al revés, lo arman mal. Por empezar, como ya les dije antes, si ustedes no les pusieran estos ángulos, no pasa nada. Lo pueden usar perfectamente las maderas barnizadas acá en el canto y ya lo podrían usar así. Esto ayuda un poco, ¿sí? Y si esto estuviera, si no tuviera la muesquita y estuviera bien pegado, todavía es más fuerte. Pero bueno, vamos a armar uno. Muchas veces uno tiene la tendencia de que quieren poner las 4 maderas al mismo tiempo arriba de la mesa. Cuando las empiezan a mover, se empiezan a caer. Entonces, primero, punto número 1, no intenten armar el encofrado con todas las maderas sin sostenerlas con nada, porque se les van a caer arriba de la mesa y pueden romper cosas que tengan arriba de la mesa de su propio trabajo. Entonces, lo que tienen que recordar siempre es mantener siempre el ángulo en el mismo sentido. Entonces, si yo pongo este acá, lo vamos a armar como un molinete, ¿sí? Este siempre me va a quedar acá del lado izquierdo. Entonces, acá va a estar de este lado, acá de este lado y acá de este lado. Pero van a ver que como la cuarta madera es como que hay que hacer un truquito para meterla, la gente siempre se complica en esa parte y la terminan poniendo girada, entonces no cumple su función el ángulo. Entonces va una madera ahí, la otra va acá, ¿sí? La otra ahí. Y para poner la cuarta tengo que vaciar ahí y levantar esta. Entonces ahí es donde las 4 maderas nos quedan conectadas. Entonces, ¿por qué decimos que esto es extendible? Porque yo puedo venir ahí, chiquito, fíjense que más chico que esto no lo puedo hacer porque me hacen tope los ángulos, ¿sí? Pero sí lo puedo expandir todo lo que yo quiero hasta que me tiene que seguir sobrando acá un cachito de madera para que se solape y yo pueda poner arcilla. ¿Qué es lo que no está bueno? Que me pase como esto, ¿no? Que me quede en la esquinita, esperen que se los muestro de este lado, que me quede así, porque no tenemos acá solapita. Yo quiero que me quede, aunque sea este borde acá, para poder poner un ángulo de arcilla. En este caso, si yo tengo que sostener esto, porque son las únicas maderas que tengo, tendría que poner mucha, pero mucha, pero mucha arcilla de verdad,
¿sí? Entonces, fíjense que esto nos da un buen tamaño de encofrado para poder manejar distintas dimensiones. Tenemos una buena altura, tenemos unas buenas maderas con un buen ancho, ¿sí? Que son bien estables. El interior, el corte quedó bastante bien. ¿Cómo vamos a después, cuando estemos trabajando, trabajar con la arcilla que sella acá? Vamos a poner todo un cordón de arcilla acá y después otro cordón que cierra acá. Esta arcilla tiene que estar siempre acá y en todos los ángulos, todo alrededor. No podemos, por más de que esto cierre bien a presión, no poner arcilla, porque el yeso siempre se va a filtrar. Y una cosa que para mí es importante, que yo sé que quizás la ven en libros o en videos o que lo aprendieron así, es no poner, para mí importante, no poner arcilla acá adentro, sobre todo cuando están haciendo camas de arcilla. Si nosotros sellamos por afuera ya va a estar bien. Solo pongan arcilla si entre madera y madera acá en el ángulo hay una separación muy grande. Si no, a veces tienen las camas de arcilla súper prolijitas, arman el encofrado, ponen arcilla por acá o quieren rellenar espacios con arcilla una vez cerrado el encofrado y después perjudican esa cama y la arruinan. Entonces es mejor tratar de que queden prolijitos los cortes, que se encuentren bien las maderas y sellar bien con arcilla por fuera. Está bueno tener otra madera de base, también del mismo material, o que tengan una mesa que sea también de melamina, o un vidrio grande, grueso, o una mesa de granito, o alguna superficie donde ustedes puedan trabajar que primero que no traten de que no ensucie y de que no manche y demás. Además, si ustedes, por ejemplo, en este momento que estamos todos trabajando en espacios que generalmente no son de taller, si yo tengo una tablita por abajo como esta, yo puedo agarrar, levantarlo y trasladarlo a otro lugar si necesito usar la mesa y demás. En la escuela también es lo que hacemos para poder dejar espacio para el resto de los compañeros. Dejo que siga fraguando el yeso y después lo vuelvo a traer a la mesa. ¿Cómo cuidamos nuestras maderas? Primero, sí o sí, el barniz este que dijimos acá, ¿sí? Y después, muy importante, que no hay que lavarlas, ¿sí? Solo vamos a limpiar con lamitas metálicas, ¿sí? Acá vamos a tener arcilla, entonces podemos hacer así. Tenemos la tarjeta plástica, lo mismo, o espátula. Acá, ahí, hacemos así y hacemos así y limpiamos todos los restos. Podemos pasar trapito húmedo, ¿sí? Si queremos, para terminar de dejarlas bien limpitas, pero no van abajo de la canilla, porque este material es como una esponja y se va a llenar de agua y se les van a arruinar las maderas muy rápido. Hay otra opción, que por ahí la pueden haber visto en algún libro, que acá estoy usando telgopor porque no tengo un listón de madera, pero mucha gente lo que hace es armarse unos encofrados donde acá le atornillan un listón de madera, ¿sí? No con ángulos. Entonces después, vamos a ver. Después esto trabaja así, ¿sí? Yo le pongo el ángulo y tengo que tener de estos que acá le decimos prensas o sargentos para que sujeten así. ¿Qué pasa con esta técnica? Que tenemos que tener por lo menos 4 sargentos, que a veces no son tan, no es una cosa muy económica, y que además depende de en qué lugar. Por ejemplo, esto, si yo quiero venir acá de costado, puedo, pero después, si esto está así, solo lo voy a poder sujetar de acá arriba. Entonces tienen que ver si el molde es muy grande, si va a recibir mucha cantidad de yeso, por ahí la presión hace que eso se mueva. Entonces lo que más queremos para evitar malos momentos haciendo moldes es tener problemas y que se abra un encofrado. Entonces, si las maderas están bien cortadas, si tomamos todos los recaudos y ponemos bastante arcilla en buenas condiciones y nos preocupamos de que esté bien presionado, bien sellado, no van a tener problemas y van a querer un poquito más la moldería.